Buenos días, iglesia. Dios les bendiga grandemente. Papá Dios nos ha dado una nueva oportunidad de adorar su santo nombre. Amén, así es, familia. Dios los bendiga a todos en esta hermosa mañana. Vamos a estar dispuestos a alabar, a glorificar el nombre de Dios, a escuchar lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a estar leyendo el Salmo 150. Dice: exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Es tiempo de adorar a Papá Dios. Vamos, hagámoslo juntos. Así es, familia. Todos alabar el nombre del Señor. Él dice que no importa el lugar donde nos encontremos, sea en la iglesia, sea en la casa, apartamento, finca, donde sea, acá en el río inclusive, ahí está el Señor también con todos nosotros. Dios los bendiga, familia. Un abrazo gigante. Hola iglesia, muy buenos días, bienvenidos a este nuevo domingo. Hoy les tenemos una sorpresa porque tenemos canciones bailables, así que si usted está en su cama, en su sofá, por favor lo invitamos a que se levante, que baile un poquito con nosotros. Esta canción pues, la conocen todos ustedes, espero que la disfruten mucho y además que tenemos a alguien que por fin decidió aparecer en cámaras, así que levántese de su cama, iglesia, y vamos a alabar a nuestro Dios. Amén. Te necesito, sé muy bien que sin ti no puedo vivir. Llévame a vivir contigo.
corazón, en un rinconcito de tu corazón, en un rinconcito de tu corazón. que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria, que respirar tu aliento, conocerte en lo secreto, en mi corazón, mi mente, te soy a ti por siempre. Ven y haz lo que tú quieras, seré tuya hasta que vuelvas. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Y te doy todos mis días, mis tristezas y alegrías, y los planes que he soñado, pongo todos a un lado. Que mi boca siempre hable lo que venga de tu parte, que tu luz sea mi guía, que te doy toda mi vida. Wow, wow. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Solo quiero agradar y mi mundo entregarte. Quita todo lo que estorbe, para ti quiero siempre vivir. Oh, 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 oh. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Purifícame y ven y lléname otra vez. Purifícame y ven y lléname otra vez. Señor, y te damos muchísimas gracias por tu fuego, Señor, porque es ese fuego que está dentro de nosotros, quemando todo lo que no es tuyo, Señor. Como dice esta canción, Dios, es un fuego que nos purifica, Señor, que nos llena. Y te damos gracias, Dios, porque siempre está ahí dentro de nosotros tu fuego, Señor, quemando todo eso que no somos, Dios, que a lo largo de nuestra vida, Señor, hemos ido tomando de muchas personas, Dios,
de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Dios, pero que en realidad no somos nosotros como tus hijos, Dios. Y todas esas cosas, Dios, tu fuego las quema, Señor. Te damos muchísimas gracias porque tú nos purificas, Señor, porque tú nos haces nuevas criaturas, Dios, en ti, porque nos das un nuevo comienzo, Señor. Te damos muchísimas gracias. En tu nombre, amén. Iglesia, muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan bailado en sus casas. Y bueno, los dejamos con el mensaje de nuestro pastor. Y hasta luego. Iglesia, muy buenos días. Qué bueno estar nuevamente con ustedes a través de este medio, amigos que nos siguen, que están ahí conectados. Es un privilegio nuevamente estar aquí para llevar una palabra de Dios a tu casa, a tu hogar, a tu vida. Creo que en este tiempo de pandemia en nosotros hay muchas incertidumbres hacia lo que son las promesas de Dios, a lo que Dios nos ha dado, a lo que Dios nos ha prometido. Y yo quiero hoy ministrar a tu vida, ministrar a mi vida, ministrar la vida a todos, que simplemente debemos tener nuestra confianza puesta en Dios. Y que si tenemos nuestra confianza puesta en Dios, esas promesas van a ser una realidad en nuestras vidas. Van a ser una realidad en nuestras vidas. Y quiero compartir hoy en 2 capítulos, en números 13 y 14. Recuerda, yo siempre uso la Nueva Traducción Viviente y quiero compartir en esos 2 versículos una promesa que Dios dio a su pueblo y cómo este pueblo pudo disfrutar, algunos pudieron disfrutar de esta promesa, de esta bendición que Dios les había prometido a ellos. Entonces quiero que vayamos allí, números 13 y 14. Y vamos a números 13, versículo 1 y 2. Dice allí la palabra de Dios: el Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces, todos nosotros, todos que están predicando y los que están ahí conectados, todos nosotros tenemos una promesa de parte de Dios. Dios nos ha dado una promesa. Dios nos ha dado una promesa. Y ten por la plena seguridad que Dios va a cumplir con esa promesa. ¿Sí? Todos tenemos una promesa de Dios. Pero algo que nos enseña estos 2 versículos es que tenemos que visualizar esa promesa de Dios. Sí, tenemos que visualizarla. Mira, estamos en un tiempo crítico de pandemia, de crisis, de COVID, de enfermedades, de muerte, de desempleo, pero eso no va a detener los planes que Dios tiene contigo y conmigo. ¿Sí? Eso no va a detener, o sea, yo tengo que visualizar esa promesa de Dios, tengo que verla y nada ni nadie va a detener que esa promesa sea una realidad en nuestras vidas. ¿Sí? Nada ni nadie va a detener que esas promesas sean una realidad en nuestras vidas. Dice ahí mismo en Números, el versículo 23 y 24. Dice: cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre 2. También llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el Valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Entonces, cuando tú visualizas esa promesa, lo estás viendo que lo que Dios te ha prometido es bueno. ¿Sí? Que lo que Dios ha prometido es bueno. Aquí, ¿qué dice? O sea, Dios había prometido una tierra donde fluye leche y miel. Y ellos van y exploran y cortan un racimo de uvas tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre 2. Entonces, lo que Dios te ha prometido, lo que Dios me ha prometido es bueno a nuestras vidas, es bueno para nuestras vidas. Lo que Dios quiere en tu vida, hacer en tu vida es algo bueno. Es algo bueno. Pero vuelvo y digo, tenemos que visualizar. Hoy está dirigiendo Dina. Y Dina está en Cuibuco, vimos esa hermosa cascada allí, esa hermosa quebrada allí. Y algo que Dios le prometió a ella era su casa. Y cuando Dios le prometió, lo primero que ella hizo fue hacer su plano de su casa allí en Cuibuco.
Quizás muchos se rieron, quizás muchos la menospreciaron, pero veía esta semana en su estado cómo Dios está haciendo que esto sea una realidad para ella y para su esposo Willy. Simplemente porque le creyó a Dios. Una pandemia, una crisis económica, el desempleo de su esposo, eso no va a interrumpir que las promesas de Dios sean una realidad en nuestras vidas. Nada va a interrumpir, simplemente visualiza, decláralo y tú vas a ver cómo Dios empieza a orar y a bendecir, y a bendecir, y a bendecir, y a darte la victoria o a darte, sí, el cumplimiento de esa promesa. Ahora vayamos un momento a Números 14, versículo 8 y 9. Dice allí la palabra de Dios: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como una presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tenga miedo. Entonces, algo que también debo dejar claro es que Dios nos da los recursos físicos y espirituales para alcanzar su bendición. Dios nos da los recursos físicos y espirituales para alcanzar la bendición o para lograr la victoria sobre la situación que tú estás viviendo hoy. Entonces, simplemente yo quiero declararte, o sea, nosotros podremos alcanzar esa bendición porque Dios nos ha dado los recursos espirituales y físicos para alcanzarla. Dios te ha dado esos recursos. Mira lo que está declarando aquí, ¿sí? Caleb. Dice, esa es una tierra fértil donde fluye leche y miel, o sea, fluye leche y miel. Es una tierra buena, próspera, es una buena, o sea, lo que Dios desea para ti y para mí es bueno, ¿sí? Entonces, no temamos a las circunstancias, dice, y no teman a ese pueblo de esa tierra, o sea, no temamos a las circunstancias. Cuando Dios te ha dado una promesa, cuando Dios me da una promesa, nada ni nadie la puede interrumpir. Va a ser una realidad en nuestra vida. Esa va a ser una realidad en nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque con nosotros va el Dios. Con nosotros está el Dios Todopoderoso. Con nosotros está Jehová Shaddai. Se dice, pero el Señor está con nosotros. No le tengas miedo a las circunstancias. Dios te ha dado los recursos espirituales. Dios te ha dado los recursos físicos para que tú puedas alcanzar esas promesas. Lo que pasa es que nuestro Dios a veces es ilógico. Y yo quiero hoy compartir un testimonio. Yo recuerdo de alguien, una misionera, Nidia Casas, que Dios le prometió llevarla a naciones, a tierras. Y ella salía para el Perú desde aquí, desde Bogotá. Se iba por tierra. Pero lo único que tenía ella para ese viaje, que es de más de 2 días, era un paquete de papas naturales. No la grande, o sea, personales. Tenía una Coca-Cola personal y 10,000 pesos en su bolsillo. Ese era el recurso físico que Dios le había dado. Pero ella tenía que confiar en que Dios iba con ella. Aún hasta el momento de subirse al bus, su familia y todos le decían que cómo se le ocurría hacer ese viaje con estos recursos que tenía allí. Pero ella decía esto, es que Dios va conmigo, es que Dios va conmigo. Y esto es lo que tenemos que declarar, o sea, no mire lo que tienes allí, quizás los recursos que tú tienes son escasos, pero Dios va contigo. Y si Dios va contigo, ten la plena seguridad que lo que Dios te ha prometido tú lo vas a alcanzar. Ella se subió al bus. Recuerda, paquete de papas naturales personal, una Coca-Cola personal y 10,000 pesos en su bolsillo. Dice que cuando ella se sentó ante una hermana, una religiosa de la Iglesia Católica Romana. Dice, pastor, y esta mujer llevaba muchas frutas, o sea, le habían dado de toda clase de frutas en el convento. Y esta mujer llevaba una dotación de aquí de Bogotá hasta Cali. Comí uvas, peras, manzanas, o sea, todas las frutas que ella llevaba me compartió.
todas. Llegando a Cali, el señor motorista se paró y les dijo, por favor, pues señores pasajeros, vamos a hacer una parada aquí, desayunen muy bien, porque nuestra siguiente parada es en la frontera con Ecuador. Y ella miró a su alrededor. ¿Qué tenía? Un paquete de papas, una gaseosa y 10.000 pesos. Pero se bajó con la religiosa. Y dice, y ella pidió tamal, pidió huevo, chocolate y pan de Bono del Valle. Dice, y se bajó y pidió esto. Y Nidia pidió solamente un tinto. La hermana le dijo, no señora, Nidia, por favor trae 2 menudos iguales porque yo te voy a invitar. Desayunó tamal, chocolate, huevos y pan de bono bayuno. Y ahí estuvo Dios con ella. Ahí estaba Dios con ella. Allí estaba Dios con ella. Entonces, no miremos, porque nosotros muchas veces deseamos tener muchísimo dinero para emprender cosas. No, emprende, inicia con lo que Dios te ha dado. Y Dios, en la medida en que tú le creas, te va a dar, te va a proveer y te va a dar todo lo necesario para que puedas alcanzar. Desayunó muy bien, siguió comiendo frutas de todo lo que llevaba la religiosa. Llegando allí a la frontera, ella se quedó, pero le dejó las frutas que quedaban en su bolsa. Y alguien allí en la frontera se paró a hablar mal sobre nuestra nación y sobre Dios. Y los que conocemos a Nidia conocemos su temperamento. Ella se paró, defendió nuestra nación y defendió a su Dios. El hombre le dijo, ¿cuál es su nombre? Le dijo, yo me llamo Nidia. Nidia, venga, siéntese conmigo. Y vamos viajando juntos a ver quién convence a quién. Dice, pastor, me senté con ese hombre y en todas las paradas que hicimos, él me invitó a desayunar, me invitó a almorzar, no tuve toda la parte, o sea, tuve toda la provisión. Le conté que iba para el Perú. Y ya llegando en la frontera con el Perú, él se bajó y me dijo, Nidia, mire, los pastores son mentirosos, tome estos dólares, porque yo sé que usted llegando al Perú, nadie la va a esperar, y esto es para que usted tenga una noche de hotel y pueda devolverse. Llegó al Perú, la estaban esperando, llegó con sus 10.000 pesos, dólares, una Coca-Cola y un paquete de papas naturales en su equipaje de viaje. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Entonces simplemente tenemos que tener confianza que lo que Dios ha prometido es bueno y que Él me ha dado lo que yo tengo en ese momento es necesario, es más que necesario para alcanzar la victoria o la bendición en las cosas que Él me ha prometido, porque no depende de mi habilidad. Esto decía Caleb, ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. Repítelo allí, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo, el Señor está con nosotros, y si el Señor está conmigo, está con nosotros, vamos a alcanzar esas promesas que Dios nos ha dado. Lo veo con Dina en Cuibuco, lo vi con Nidia en el testimonio que ella compartía conmigo. ¿Pero por qué la alcanzamos? Porque tenemos el respaldo de Dios. Dios nos equipa o nos da los recursos para alcanzar las promesas, pero no como nosotros pensamos, sino a la manera de Él. Para que nosotros emprendamos muchas veces estas travesías simplemente confiando en que tenemos su respaldo, en todo lo que nosotros hacemos. Seguimos ahí leyendo. Quiero que vayamos a Números 13, del 25 al 28. Dice allí la palabra de Dios. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cádiz, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Recuerda, un racimo que tuvieron que cargar entre dos, con un palo y entre dos, un racimo de uvas. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos allí
hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Aná. Concéntrate en las promesas de Dios, no en las circunstancias. Concéntrate en las promesas de Dios, no en las circunstancias. Mira que ellos están declarando, esa tierra es buena, pero empiezan a ver las circunstancias, los obstáculos, toda la parte, y no. O sea, ten seguro que vamos a alcanzar esa bendición, esa promesa de Dios, que podremos, es porque Dios está con nosotros. Podremos, yo buscaba el significado y significa tener la habilidad, tener el poder y la capacidad para vencer o tener éxito. Eso significa podremos, eso significa podremos. ¿Por qué iba a poder el pueblo de Israel? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué vas a poder tú? O sea, ¿por qué podremos nosotros? Porque tenemos el respaldo de Dios, porque el que nos lo ha prometido va a hacer que esto sea una realidad en nuestra vida, pero tenemos que creer a Él, a sus promesas y no a las circunstancias. Estos que estaban informando, ¿qué estaban viendo allí? Estaban viendo las dificultades, las circunstancias. Dice el versículo 28. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos allí gigantes, los descendientes de Aná. ¿Qué estaban viendo? Un pueblo poderoso. ¿Qué estaban viendo? Murallas. ¿Qué estaban viendo? Gigantes. Pero muchas veces nosotros colocamos la mirada en esto, en los obstáculos, en aquellas cosas que quieren impedir que yo alcance la bendición, pero quitamos los ojos de Dios, quitamos los ojos de Dios. No pongas tu mirada, no te concentres en las circunstancias, concéntrate en las cosas que Dios te ha prometido. Dina no interrumpió la construcción de su casa a pesar de la pandemia. Dina no interrumpió la construcción de su casa a pesar de que su esposo quedó sin empleo. Simplemente Dina le creyó a Dios y Dina va a ver la construcción de su casa. Y así es la invitación a que tú tengas hoy la confianza. No mire las circunstancias, simplemente créele a Dios. Créele a Dios, créele a Dios y vas a ver esa bendición, vas a ver la victoria sobre la situación, vas a ver cómo todas las promesas de Dios van a ser una realidad en tu vida. Dice en Números 13, del 30 al 33. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anat. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Entonces, volvemos allí, o sea, estaban pues viendo su mirada en las circunstancias y no en las promesas de Dios. La fe no niega una realidad. La fe simplemente lo que declara es el poder de Dios. Lo repito, o sea, nuestra fe no niega una realidad. Nuestra fe simplemente declara el poder de Dios. Hoy no podemos negar lo que estamos viviendo. Mira, muchos presidentes han menospreciado esta gripita, el COVID-19. Pero esta gripita, ¿cuántas muertes han ocasionado a nivel mundial? Nos llevó a aguantarnos, a establecer cuarentenas a nivel mundial, a cerrar fronteras marítimas, aéreas, terrestres. Ha generado una crisis económica, ha desatado un desempleo. O sea, son muchas las cosas que hoy se viven a nivel mundial por esta gripita. O sea, esta es una realidad. Hay una enfermedad que está haciendo estragos, hay una enfermedad que está causando dificultades, hay una enfermedad que está esto, pero por encima de un COVID, por encima de esta pandemia, está nuestro Dios.
Y esa es la confianza que yo quiero. Podremos es porque Dios está allí. Superaremos esto porque Dios está allí. Podremos pasar esta situación porque Dios está allí. Porque Dios va con nosotros. No pongas tu mirada, quizás has perdido el empleo. Mira, ten la plena seguridad que Dios tiene algo mejor para ti. Que Dios va a abrir una fuente de empleo, una empresa donde te van a dar el salario que tú mereces como hijo de Dios. Quizás como pastor has tenido que entregar un local por la situación que se vive, pero Dios tiene algo mejor. No dejes de creer en las promesas, o sea, no mires las circunstancias, no mires las circunstancias que estás viviendo, simplemente declara que Dios va a cumplir con todo lo que te ha prometido. Decláralo. Es aquí donde nosotros tenemos que alejarnos de los parapléjicos espirituales, de aquellas personas que son negativas, de aquellas personas que les falta fe. Vamos y le comentamos algo y no, ellos creen esto imposible porque no confían, porque no conocen a Dios. Nunca compartas tus sueños con un parapléjico espiritual. ¿Dónde encontramos esos parapléjicos espirituales? En nuestra familia. ¿Dónde encontramos esos parapléjicos espirituales? Aún en nuestra iglesia, en nuestros compañeros de estudio, de trabajo. Simplemente comparte con hombres y mujeres de fe que creen, que te impulsen y dices, sí, Dios va a hacer que eso sea una realidad. Dios va a lograr que eso sea para ti, para que tú puedas alcanzar esa bendición. No somos saltamontes. Mire cómo se estaban viendo ellos como saltamontes. No, yo no soy un saltamonte. Tú no eres un saltamonte. Nosotros somos hijos de Dios. No somos langosta, no somos insectos, no somos la parte. Somos hijos de Dios y vamos a alcanzar esta victoria porque somos hijos de Dios. Quizás ante la pandemia hoy, ¿sí? Hoy simplemente nos vemos como saltamontes. Deja de verte de esa manera. Tú eres un hijo, una hija de Dios y tú vas a alcanzar la victoria. Es porque Dios va a respaldar, porque Dios va a permitir que tú alcances esa bendición y esa promesa en tu vida. Recuerda, podremos porque Dios está con nosotros. Porque Dios te lo prometió. Porque al Dios nuestro no lo va a detener un COVID. Porque al Dios nuestro no lo va a detener una pandemia. Simplemente yo tengo que tener la confianza de que Dios va a hacer que yo alcance la victoria, supere la situación, que yo o tú vivas lo que Él te ha prometido. Dejemos de ver, ¿sí? Entonces, cuando nosotros declaramos las promesas de Dios, nos van a ver de una manera extraña, pero eso no importa, sigue y confía en quien te ha dado la promesa. Muchas veces declaramos y entonces nos dicen, pero ¿a qué le pasa? ¿A este pastor qué le pasa? ¿Qué le ocurre? No, simplemente confía, sigue y confía, ¿sí? En quien te ha dado la promesa. Sigue y confía en quien te dio la promesa. Sigue y confía. Sigue y confía. Y Dios nos va a dar la victoria en medio de una situación. En medio de este COVID, en medio de esta pandemia, Dios te va a dar la bendición. Dios te va a dar la victoria. Muchos han declarado que como pastores de la FICEN, de nuestra denominación, saldríamos a otras naciones. Y yo le creí a Dios a esa promesa. De hecho, cuando mandamos a hacer las credenciales, las mandamos a hacer en 2 idiomas, en español y en inglés, porque confiamos en que Dios va a cumplir esa promesa. Muchos de la FICEN han salido. Pero en medio de esta pandemia, Dios me ha permitido predicar en otros países estando en Colombia. Hoy mis enseñanzas, mis meditaciones están en otras naciones, porque simplemente a Dios no lo va a detener una pandemia. A Dios no lo va a detener una pandemia. Dios está por encima de un COVID. Dios está por encima de esto. Entonces ya mis enseñanzas están en Mendoza y eso es lo que Dios hace. O sea, es simplemente creerle. O sea, el hecho de que estemos con iglesias cerradas, eso no va a tener el poder de Dios.
A través de estas redes, a través de estos medios vamos a alcanzar naciones. Y como pastor de la FICEM vamos a ir a otras naciones, vamos a predicar nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas van a ser escuchadas en otras naciones. Porque esa es una promesa de Dios. Y tú no mires las circunstancias, el hecho de que hayas entregado un local, el hecho de que hoy haya una situación económica difícil, el hecho de que hoy estemos encerrados, eso no va a detener el poder de Dios. Dios sigue obrando y Dios sigue obrando a su manera. Y simplemente yo tengo que creerle a Dios. No le creas a los parapléjicos, solo créele a Dios. Dice en Números 14, del 1 al 4. Números 14, del 1 al 4. Recuerda, estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice allí la palabra de Dios. Entonces, toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Nuestro avance depende de la confianza en las promesas de Dios. Si tú sigues leyendo aquí, Dios no le permitió a ellos ingresar a la tierra prometida. Los sacó de allí y los llevó a divagar por años en el desierto. Y aquellos que se estaban quejando aquí, mueren en el desierto. Mueren en el desierto. Aquellos que se quejaban aquí mueren en el desierto. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da esta situación? Simplemente porque ellos, ¿qué? No pusieron su confianza en las promesas de Dios. Vuelven y siguen mirando la situación. ¿Sí? Entonces, nuestro avance depende de la confianza en las promesas de Dios. Tú y yo vamos a avanzar si nosotros confiamos en quién es el que nos ha dado la promesa. Y vamos a avanzar. O sea, nuestro avance depende de esto, simplemente de que yo le crea. La incredulidad siempre nos lleva a ver las dificultades. Mirar el bolsillo, cuánto hay. Recuerda, Nidia viajó, Bogotá, Perú, un paquete de papas, una Coca-Cola, 10,000 pesos. Su confianza no la puso en lo que lo tenía. Su confianza la puso en lo que Dios le había prometido. La incredulidad nos lleva a añorar el pasado. No es el tiempo de volver atrás. No es el tiempo de añorar. O sea, si entregaste un local, Dios tiene un mejor local para ti. Deja de añorar lo que ha pasado los años atrás. O sea, Dios tiene mejores cosas para ti y para mí. Dios tiene cosas mejores. Pero simplemente vivimos atormentarnos aquí, ¿sí? Con el pasado, con lo que no hicimos. O sea, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? No. Dios tiene mejores cosas para ti en el mañana. Es simplemente creerlo, pero la incredulidad nos lleva a ver las dificultades. La incredulidad nos lleva a estar simplemente a volvernos históricos. ¿Sí? La incredulidad llevó al pueblo ¿a qué? A ver ciudades amuralladas, a ver gigantes, más que la presencia de Dios y el poder de Dios. Y por eso no avanzaron. Por eso Dios los devolvió y los puso a deambular por el desierto. Por eso murieron en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Dios quiere, Dios tiene cosas buenas. Dios desea tu bendición. Dios desea mi bendición. Dios desea nuestra bendición. Simplemente pongamos nuestra confianza en las promesas de Dios y vamos a avanzar y vamos a ver. La incredulidad ve los obstáculos, la fe ve a Dios. Tenemos que ver a Dios, no los obstáculos, no lo que estamos viviendo hoy, no la pandemia, no el COVID, no el desempleo, no la situación económica. Simplemente pon tu confianza en Dios. No es un tiempo de volver atrás, es un tiempo de avanzar y avanzar porque Dios va con nosotros. Recuerda lo que predicaba hace 8 días, Él va delante tuyo. Y que el que va adelante es el que va allanando, el que va quitando los obstáculos. Dios va delante nuestro. Y Él va a quitar todo obstáculo
que está impidiendo que tú y yo alcancemos bendiciones. Y esa es la promesa, esa es la confianza que yo quiero dejar. Podremos, es porque ponemos nuestra confianza, vamos a avanzar porque ponemos nuestra confianza en las promesas de nuestro Dios. Tú y yo ponemos esa confianza y vamos a avanzar y vamos a triunfar y vamos a superar todos los obstáculos y esas murallas caerán y esos gigantes serán derrotados porque Dios va con nosotros y Dios nos va a dar la victoria. Seguimos leyendo allí. Vamos a Números 14, del 20 al 25. Dice allí la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo, los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verán. Sin embargo, mi servidor, Caleb, tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección del Mar Rojo. Dios los devolvió. ¿Por qué los devolvió? Porque pusieron su confianza en los obstáculos y no en las promesas de Dios. La fe nos lleva a alcanzar la bendición. La fe nos lleva a alcanzar las promesas de Dios. La fe nos lleva al final a la victoria. Nosotros muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos olvidar. Y aquí se lo está diciendo Dios al pueblo. Todos vieron el versículo 22, dice, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. ¿Pero por qué? Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado rehusando escuchar mi voz. Nosotros no podemos olvidar, como pastores, pastor que estás allí, tú no puedes olvidar las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Tú no puedes olvidar todo lo que has visto. O sea, esto no puede detener, vuelvo y te digo, una pandemia no puede detener las promesas de Dios. Una pandemia no va a detener el poder de Dios. Una pandemia no va a detener esto. Yo debo declararlo, o sea, y debo recordar las cosas que Dios ha hecho, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese Dios que estuvo allí con el pueblo es el mismo Dios que está con nosotros hoy y nos está pidiendo que confiemos. Y si confiamos, podremos alcanzar las bendiciones, podremos alcanzar las promesas, podremos superar las situaciones que nosotros estemos viviendo. Entonces, en la parte, ¿por qué no entraron ellos? Dice, ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Dile al que está a tu lado, pon tu confianza en Dios. Repítetelo a ti mismo. Yo hoy decido poner mi confianza en Dios. Yo, Itamar Erazo, hoy decido poner mi confianza en Dios. Porque esto me va a llevar a alcanzar la victoria. Porque esto me va a llevar a alcanzar la bendición de Dios. Porque esto me va a llevar a alcanzar las promesas de Dios. Y esa es nuestra confianza. Esa es la confianza que nosotros debemos tener. ¿Por qué Caleb iba a entrar? Dice allí el versículo 24. Voy a leerlo completo. Números 14, 24. Dice ahí, sin embargo, mi servidor, Caleb, tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró.
Mira, coloca tu nombre. Yo he venido haciendo el ejercicio, o sea, apropiémonos de las promesas. Sí, coloca tu nombre. Sin embargo, voy a pedirle a Nicolás que por favor coloque Javier. Sin embargo, mi servidor, Javier, tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Entonces, si Javier se apropia de esto y pone su mirada en las promesas que Dios ha dado y no en las circunstancias y se mantiene fiel a Dios, Dios te promete, Javier, llevarte a las bendiciones que Él te ha prometido. Y tus hijos, cada uno de tus hijos, Mauricio, Karen, Sofía y Pablo, van a disfrutar de esas bendiciones. Dice, tus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Entonces, tenemos que ser como Caleb, tenemos que ser fieles, mantenernos firmes, no ver los obstáculos, sino ver las promesas de Dios. Y eso va a hacer que nosotros alcancemos las bendiciones de Dios, que nosotros alcancemos las bendiciones de Dios, alcancemos esas bendiciones de Dios. Entonces es simplemente colocar, tener la certeza de que el Dios que está con nosotros es un Dios todopoderoso que nos va a permitir alcanzar todas sus promesas. Dice en Números 14:28. Ahora bien, díganles lo siguiente. Tan cierto que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Mira lo que está diciendo Dios, ya enojado. Ahora bien, díganles lo siguiente. ¿Sí? Entonces vamos a parafrasearlo. Dice, ahora bien, díganle a la iglesia entre sus brazos lo siguiente. Tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Ahora la pregunta es, ¿qué te ha oído decir el Señor? ¿Qué es lo que tú has declarado con tus labios? ¿Qué es lo que tú has declarado con tus labios? ¿Qué es lo que ha llegado a los oídos de Dios? ¿Qué es lo que nos ha oído decir? Si tú has declarado bendición, eso que Dios ha oído va a ser una realidad en tu vida. Pero si tú has declarado perdición, si tú has declarado muerte sobre tu vida, si tú has declarado derrota sobre tu vida, esta será una realidad. Tenemos que aprender a utilizar bien nuestros labios, a hablar bendición, a hablar bendición, a hablar bendición. Que de nuestros labios salgan siempre una palabra de bendición, una palabra de victoria, una palabra de convicción de que Dios está con nosotros, de que Dios va con nosotros. Tenemos que aprender a hablar. Al hablar tenemos que declarar nuestra fe y eso nos va a llevar a alcanzar la victoria. Señor, yo hoy, Señor, declaro que en mi vida, Señor, yo voy a alcanzar las promesas que tú me has dado, las bendiciones que tú me has dado. Y si tú lo declaras, ten la plena seguridad que Dios va a obrar en tu vida, en tu familia. Dios va a obrar en mi vida y en mi familia. Y vamos a ver bendición de Dios en todas nuestras áreas. En todas nuestras áreas. Dice Números 14:30. Va a leer hasta el 38. Dice, no entrarán a ocupar la tierra que yo les juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Dice Números 14, del 31 al 38. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años. Y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando por el desierto por 40 años. 1 año por cada día. Y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Yo, el Señor, he hablado.
Vemos a un Dios indispuesto, molesto por las cosas que su pueblo estaba haciendo, por las cosas que su pueblo estaba declarando. Dice el 35, yo el Señor he hablado, sin falta haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Entonces los 10 hombres que Moisés envió a explorar a la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. De los 12 que exploraron a la tierra, solo Josué y Caleb siguieron vivos. Mira el enojo de Dios con su pueblo. Eso no es lo que tenía Dios pensado con ellos, pero simplemente su rebelión, su rebeldía, su declaración, el deseo de volver atrás, muchas cosas llevaron a que Dios actuara de esta manera. Por favor, no pongamos nuestras miradas en las circunstancias, no que no ya sea anhelo de volver atrás, pongamos nuestra confianza en nuestro Dios. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, ten la plena seguridad que vamos a alcanzar la bendición y la victoria que nosotros necesitamos. Solamente Josué y Caleb pudieron entrar. ¿Pero por qué? Porque en ellos hubo una actitud diferente, porque en ellos había un espíritu diferente, porque en ellos había la convicción de que Dios les iba a dar la bendición y la victoria en lo que estaban viviendo. Vamos un momento a Números 2, 32 y 33. Y quiero ver cuántos salieron, o sea, cuántos hombres salieron de Egipto. Ahí está el primer censo que se hizo con el pueblo. Dice, en resumen, las tropas de Israel anotadas por su familia sumaron 603.550, pero no se incluyó a los levitas en esta lista tal como el Señor les había ordenado. 603.550 y solamente entraron 2. Sacaba yo el porcentaje y dice el 0.00033%. Las iglesias hoy, o las iglesias se llenan, muchos escuchan palabra de Dios, pero ¿cuántos tienen la certeza de que esa palabra o esa promesa de Dios va a ser una realidad? Mira, hoy como pastores criticamos las mega iglesias, pero simplemente cuando yo escucho el testimonio de estos siervos, es porque ellos le creyeron a Dios. Ellos empezaron como nosotros, con iglesias pequeñas. Ellos recibieron una promesa de Dios, le creyeron a Dios y por eso hoy disfrutan de las bendiciones de Dios. Entonces en nosotros debe haber una actitud diferente como la de Josué y Caleb. Y una pandemia, vuelvo y lo digo, no va a detener las promesas que Dios nos ha dado. Una pandemia no va a detener las promesas de Dios sobre la FICEN. Debemos hablar con convicción de que Dios nos dará la victoria sobre cualquier situación que estemos viviendo. No importa cuál sea tu situación, pero si tú lo declaras, si tú declaras bendición y victoria en tu vida, tú vas a ver la bendición. Debemos poner nuestra confianza en las promesas de Dios. Debemos tener un espíritu diferente, ese espíritu que hubo en Josué y Caleb, un espíritu de fidelidad, un espíritu de fe, que cree a Dios. Y debemos cerrar nuestros oídos a los parapléjicos espirituales. Estos parapléjicos disminuyen, nos aminoran, nos quieren alejar de las bendiciones. Y simplemente Dios nos está diciendo, podremos, porque tenemos el respaldo de Dios. Podremos, porque tenemos el respaldo de Dios. Yo no sé cuál sea tu situación, pero yo sí te puedo decir algo. Si tú confías en lo que Dios te ha prometido a través de su palabra, esto va a ser una realidad en tu vida. Quita tu mirada de las circunstancias. Quita tu mirada de los obstáculos, de los gigantes, y simplemente coloca tu mirada en las promesas de Dios. Y podremos, si confiamos que tenemos el respaldo de Dios en la situación que estamos viviendo.
Te invito ahí donde tú estás a cerrar tus ojos y a colocar toda tu confianza en Dios. Padre bendito, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Dios, porque hoy tenemos la convicción de que podremos alcanzar esa bendición, no porque seamos Erazo, no porque seamos Caicedo, no porque seamos pastores, sino porque tenemos tu respaldo, porque somos tus hijos y porque tú estás con nosotros y vas a quitar todo obstáculo, todo gigante, toda muralla que esté impidiendo que podamos alcanzar las promesas. Dios, perdónanos, porque quizás de nuestros labios han salido palabras incoherentes, palabras de incredulidad, que nos están alejando de la bendición, Señor. Pero hoy te prometemos, Señor, que vamos a poner nuestra mirada en tus promesas, que vamos a cerrar nuestros oídos y todos nuestros sentidos a los parapléjicos espirituales, que vamos a creer a lo que tú dices en tu palabra, declarando que esto será una realidad en nuestra vida, Dios, que tú permitirás, Señor, que podamos alcanzar las promesas, Señor, que hoy te creemos, Señor, que un COVID, que una pandemia no va a detener que estas promesas que tú nos has dado, Señor, sean una realidad en nuestras vidas. Padre, bendice, Señor. Bendice cada persona ahí conectada, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias ahí donde están, Señor. Que la bendición tuya, que la bendición del Dios Todopoderoso esté con nosotros, Señor. Y podremos alcanzar y superar esta situación porque tenemos tu respaldo, Dios. El COVID, Señor, es un gigante, esa es una realidad, Señor, pero tú estás por encima de un COVID y podremos, Señor, superar esta situación porque tú estás allí, porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas y porque tú nos bendices. Gracias, Dios, gracias, Dios. Y Padre, que seas tú ministrando en cada persona conectada. Y que, Señor, haya esa confianza de que tú nos vas a dar la victoria sobre la situación que hoy estemos viviendo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y yo te invito allí, a aquel que está hoy por primera vez conectado, a que pongas tu confianza en Dios. A que pongas tu confianza en el Señor Jesús. Y ahí donde tú estás, simplemente yo invito a que tú declares con tus labios. No sé cuál sea tu situación, pero si tú lo declaras e invitas al Señor Jesús a que sea parte de tu vida, de tu familia, ten la plena seguridad que a partir de hoy las cosas serán diferentes en tu vida. Las cosas serán diferentes en tu familia. Y declara con tus labios allí: Señor Jesús, hoy con mis labios declaro, creyendo que por tu sangre derramada en la cruz, todos mis pecados me han sido perdonados. Y hoy te invito, Señor Jesús, a que seas parte de mi vida, parte de mi familia, Señor. Ya estoy cansado de esta situación, Señor. Y hoy quiero, Señor, disfrutar de tus bendiciones, disfrutar de tu compañía, Señor. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy sea tu Santo Espíritu quien guíe mi caminar. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Y gracias porque sin importar, Señor, lo que yo haya hecho, Señor, tú has perdonado todos mis pecados, Señor. Espíritu de Dios, enséñame a vivir agradando a mi Dios. Muchas gracias, Señor Jesús. Padre, yo bendigo, Señor, toda persona conectada y declaro, Señor, que tú tienes algo extraordinario para cada uno de ellos. Que la bendición tuya esté allí en cada hogar. Que la bendición tuya, Señor, esté en cada hogar ahí conectado. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Fue un tiempo de bendición. Dios se agradó de nuestra alabanza y nuestra adoración. También habló a nuestras vidas por medio de su palabra. No te pierdas, conéctate con nosotros el próximo domingo. No olvides conectarte a los grupos de oración y a las casas contacto. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga. Así es, familia, un abrazo gigante, gigante para todos. Espero vernos muy pronto, pero sigamos conectados por este medio virtual. Entonces, un abrazo gigante, bendiciones para todos, familia. Dios los bendiga.